Ya chicos, bienvenidos todos a esta nueva sesión de taller de ejercitación de matemática con, con su preuniversitario favorito, ¿cierto? Preparación ética. Eh, Les recuerdo que los ejercicios que nosotros resolvemos acá son ejercicios que vienen propuestos por el DEMRE, ¿ya? Así que todos los problemas que vamos a resolver hoy día son problemas de pruebas PSU anteriores y también del modelo PTU para este año. Así que para que estén súper atentos. Recuerden compartirnos en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, como Preparación Ética, nos podrán encontrar. También les recordamos que está nuestro canal de YouTube, donde se está almacenando todo el material que hemos estado generando. Eh, Suscríbanse, ¿cierto? Y denle, por supuesto, like a los videos que más les gustan. Recuerden los coloquios de vocacionales, los coloquios vocacionales que se están haciendo para si aún no saben qué estudiar, puedan tomar una decisión bien informada. Acá también está el horario de todas las clases que tenemos. Los sábados se agrega, ¿cierto?, los talleres de física, de ejercitación de física, que ya tengo entendido que hay 2. Y por supuesto, nuestro curso de ejercitación de taller de matemáticas, ¿cierto?, intensivo esencial. El día de hoy, en nuestra clase número 7, ya a esta altura, estamos en el eje temático de álgebra y funciones. Y hoy día nos toca enfrentarnos a los sistemas de ecuaciones de primer grado, ¿ya? Ahí Homero, ¿cierto?, está tratando de resolver su primer sistema de ecuaciones. Entonces hoy día vamos a plantear algunos problemas, como les decía, sacados de los modelos del DEMRE, y efectivamente vamos a responder algunas dudas, siempre, ¿cierto? Como siempre vamos a responder algunas dudas y vamos a hacer algunos problemas. Entonces, ¿les parece si comenzamos? Vamos con el primero. Entonces, nuestro primer problema establece lo siguiente. Dice, sean dos variables, x y z, que dependen entre sí según la ecuación z igual a ax más c. La tabla adjunta muestra algunos de los valores de x y z. ¿Cuáles son los valores respectivos de a y c? Entonces, en función de la relación que hay entre x y z, que aparece ahí en la pizarra, en relación a esa variable, nosotros vamos a tener que determinar cuáles son efectivamente en relación a esta variable que aparece acá, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que determinar cuáles son los valores de A y C respectivamente. Entonces, observen. Marquitas pesadas. Ya, entonces, de acuerdo a esa relación que tenemos ahí, existen ciertos valores de z, o más bien existen ciertos valores de x, que al ser multiplicados por a y al ser sumados c, nos da un valor de z. Entonces, el primer valor, ¿cierto?, es para un x igual a 1, obtenemos un valor de z igual a 4. Entonces, esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner que a, ¿cierto?, por x, que en este caso es 1, más c, va a ser igual a z, ¿cierto?, que en este caso es 4. Vamos a escribir luego la relación para el siguiente valor, ¿cierto? Cuando x vale 2, z vale 6,5. Entonces, fíjense, para un a multiplicado por 2 más c, z vale 6,5. ¿Ya? Entonces, este es nuestro sistema de ecuación que nosotros tenemos que resolver para los valores de
A y C. ¿Ya? Entonces lo vamos a reescribir, fíjense bien, lo vamos a reescribir de la siguiente manera. Vamos a poner A, porque A por 1 es A, ¿cierto? Más C es igual a 4. Y vamos a poner 2A más C es igual a... Ese 6,5 lo vamos a escribir así, fíjense. Como los resultados están en fracción, vamos a escribir ese 6,5 igual que de esa manera, como 13 dividido en 2. Ya que 13 dividido en 2 es 6,5. Lo estamos haciendo así, les reitero, lo estamos escribiendo de esta manera por cómo están expresados los resultados en las alternativas. Como están expresados en fracción, es más conveniente, ¿cierto?, trabajar de esa forma. Entonces, tenemos que encontrar los valores de A y C. Lo primero que vamos a hacer en este sistema de ecuación es intentar encontrar el valor de A, ¿ya? Para este sistema de ecuación que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a, ustedes saben que hay tres formas de resolver sistemas de ecuaciones: sustitución, el reemplazo, ¿cierto? Y la reducción. Entonces lo que vamos a partir aquí haciendo es reducción. Vamos a restar las dos ecuaciones. A la ecuación número 1 vamos a restar la... Ah, sí, por supuesto. Hay más de... hay distintas formas, a eso me refería. Vamos a usar la reducción para deshacernos de C, y lo que vamos a hacer es que a la ecuación 1, ¿cierto? La ecuación número 1 que está aquí, le vamos a restar la ecuación número 2. ¿Ya? Vamos a restar las ecuaciones. Vamos a hacer entonces 1 menos 2. De esa manera vamos a eliminar el término C. Entonces, a la ecuación 1, A más C, ¿cierto? Le vamos a restar 2A, paréntesis, más C. Y nos quedaría, ¿cierto?, 4 menos 13 medios. Entonces eso es lo que estamos haciendo. A la ecuación 1 le estamos restando la ecuación 2. En este caso, ¿cierto?, nos va a quedar A más C menos 2A, respetando, ¿cierto?, el cambio de signos que hay por el paréntesis, menos C, igual a este 4, fíjense, lo vamos a escribir como fracción, una fracción también dividida en 2. Entonces 4 es lo mismo que 8 partido en 2. De esa manera, ¿cierto?, nos quedan dos fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces acá, fíjense, tengo C positivo, tengo C negativo. Podemos cancelar, ¿cierto? Al restar, ¿cierto?, C con menos C nos da 0. Entonces se cancelan. Y nos queda A menos 2A. A menos 2A es menos... perdón. Menos A, ¿cierto? A menos 2A es menos A. Entonces, alguien pregunta en el chat, María Francisca pregunta, profe, ¿cómo hizo eso del 13 medios? Muy sencillo, María Francisca. Resulta que 12 es, la mitad de 12 es 6, ¿cierto? Y 14, la mitad de 14 es 7. Entonces, el 6,5 es justamente la mitad de 13, ¿ya? Está justo al medio, ¿cierto? Entre el doble de 6 y el doble de 7. Entonces, 13 dividido en 2 es exactamente 6,5. Llevamos 9 minutos, Rocío. Entonces estamos resolviendo el primer problema de sistema de ecuaciones. Estamos planteando el problema, ¿cierto? Estamos viendo cómo se plantea el sistema de ecuaciones y ahora lo estamos resolviendo para el valor de A. Entonces vamos a continuar. Tenemos menos A, ¿cierto?, de lo que queda en la igualdad a la izquierda, y la igualdad a la derecha queda 8 medios menos 13 medios, ¿cierto? Para una fracción, ¿cierto?, de igual denominador se conserva el denominador y se restan los numeradores. Entonces, menos A va a ser igual 8 menos 13, ¿cuánto es? Natalia, igual la echa de menos. 8 menos 13 es 5. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, 5 negativo. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Entonces observen que menos A es igual a menos 5 medio. Por lo tanto, ¿cierto?, si nosotros queremos conocer el valor de A, multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la ecuación,
y menos A por menos 1 es A, menos 5 medios por 1 es 5 medios positivos. Entonces, fíjense, hemos encontrado el valor para el término A utilizando el sistema de ecuaciones que hemos construido. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que mirar las alternativas, ¿cierto? Miremos nuestras alternativas y veamos cuál tiene un A igual a 5 medios. Es la alternativa D, la única. Así que tuvimos suerte, porque efectivamente encontramos el único valor de las alternativas que tenía 5 medios. Entonces, fíjense que si hubiésemos partido por la C, aquí esto es interesante, si hubiésemos partido por el término C y hubiésemos intentado despejar C primero, nos hubiésemos encontrado que la D podría haber sido una alternativa posible, pero también nos habría quedado la A como una alternativa posible. Entonces hubiésemos tenido que descartar A o D calculando el término A, que lo tendríamos que haber dejado para el final. Pero como nosotros somos súper pillos, o tuvimos mucha suerte, no lo sé, nadie lo sabe todavía, o somos muy pillos, tuvimos mucha suerte, despejamos primero el primer término, A, y nos dio la casualidad de que solamente una de las alternativas tenía como respuesta 5 medios, ¿ya? Claro, de la otra forma habríamos obtenido, si hubiésemos despejado primero C, hubiésemos tenido dos alternativas posibles y habríamos tenido que determinar igual el valor de A. En este caso, fíjense que no fue necesario determinar el valor de C. Así que tuvimos mucha suerte. Sí, Ignacio, tienes toda la razón, tal cual. Claro, entonces lo que podemos hacer es leer el enunciado nuevamente para ver cómo fue que planteamos nuestro problema, ¿ya? Entonces dice, dos variables x y z dependen entre sí según la ecuación z igual a x más c, ¿ya? Esa es la dependencia que hay entre los valores de x y z. La tabla adjunta muestra algunos de los valores, ¿cierto?, de x y z, y nos preguntan cuáles son los valores de A y C respectivamente. Entonces lo que nos están diciendo es lo siguiente, que cuando x vale 1, en la ecuación de arriba, en esta ecuación que está acá, cuando x vale 1, z vale 4. Entonces eso fue lo que nosotros reemplazamos aquí en la primera ecuación, ¿cierto? Para x igual a 1, fíjense, acá el número que acompaña a en la primera ecuación es x, y lo reemplazamos por el 1 de acuerdo a la tabla. ¿Ya? Aquí este 1 que está acá corresponde al 1 que nos entregan aquí, ¿cierto? Y el z, ¿cierto?, que está acá en la ecuación, ¿cierto? La escribí al revés, eso es todo. Aquí vale 4. Y lo mismo, ¿cierto?, en la ecuación número 2. Nos dice que cuando x vale 2, ¿cierto? Cuando x vale 2, el valor que acompaña a A, ¿cierto?, es x. Cuando x vale 2, z vale 6,5. Aquí está el valor de z. Entonces, estas ecuaciones, ¿cierto?, las reescribimos de tal manera de que en vez de anotar el 1, ¿cierto?, acompañando a la A, solo lo anotamos A. Y acá abajo, ¿cierto?, fíjense, el 6,5 lo escribimos como 13 medios. ¿Por qué hicimos eso? Porque nuestros resultados estaban como fracción, ¿ya? Todas las alternativas que estaban acá estaban como fracción, entonces era conveniente, en relación a nuestras alternativas, a nuestras posibles alternativas, describir el valor de 6,5 como 13 medios. Entonces, eso fue la pillería que hicimos entonces. Una vez que encontramos eso, ¿cierto?, nos pusimos a trabajar con el sistema de ecuaciones. Lo que hicimos no fue sustitución, Maite, lo que utilizamos fue reducción. Restamos la ecuación 1, se la restamos a la ecuación 2, ¿ya? Si tú puedes ver aquí nosotros dijimos que la ecuación 1 era la de arriba, la ecuación 2 es la de abajo, entonces lo que dijimos, bueno, ¿qué pasa si a la ecuación 1 le resto la ecuación 2? Y eso fue lo que hicimos, ¿ya? Por eso acá tenemos A más C menos 2A más C, en paréntesis, por supuesto. Y acá tenemos 4 menos 13 medios. Eso fue lo que hicimos, fue restar. Hicimos reducción de términos. Entonces, las C se eliminan haciendo eso, ¿cierto? Yo aquí tengo ambas C positivas. Al restarlas, ¿cierto?, se van a eliminar. Y así, de esa forma, podemos llegar al tiro y descubrir el valor de A. Entonces, como yo les dije delante, tuvimos mucha suerte porque encontramos el valor de A y resultó ser el único valor posible, la alternativa D. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Buen resumen o no? Fantástico. De nada, chicas, de nada, chicos. Continuemos, pues veamos el segundo problema de sistemas de ecuaciones. A ver si podemos hacerlo de corrido sin que se nos pierda ningún pollito. ¿Ya?
Vamos a ver, veamos qué es lo que dice el enunciado. El enunciado dice lo siguiente. El día lunes, un artesano vendió 15 aros y 10 collares, obteniendo 90.000 pesos de recaudación entre ellos. El día martes, el artesano vendió 6 aros y 8 collares, recaudando entre ellos 60.000 pesos. Si el artesano no cambió el precio de los aros y los collares de un día a otro, aquí muy buena pregunta. Entonces vamos a anotar la información que nos entregan de tal manera de poder construir nuestro sistema de ecuación. ¿Ya? Veamos, ya. Entonces, lo que pasó el primer día va a ser nuestra primera ecuación. Entonces, 15 aros. ¿Cómo le llamamos a los aros? A. Ya, 15 veces A, ¿cierto? Más 10 veces 10 collares que vendió por 10C, ¿cierto? Tiene que sumar 90.000 pesos. 90.000. Ahí tenemos, 90.000 pesos. Ahora, A es el valor de cada aro y C es el valor de cada collar. Eso es importante mencionarlo. ¿Ya? El A y C son los valores de cada uno de estas joyas. La siguiente ecuación va a ser muy similar, ¿ya? Pero va a describir lo que pasó el día martes. El día martes vendió 6 aros. 6 aros y 8 collares. Y alcanzó a juntar, o recaudó, ¿cierto?, con la venta, 60.000 pesos. ¿Ya? Entonces este es nuestro sistema de ecuación. Recuerden, A y C es el precio de cada una de las joyas que está vendiendo. A es el precio de cada aro y C es el precio de cada collar. Entonces, si lo que nosotros queremos saber es el precio de cada collar, debiésemos deshacernos de las A, ¿ya? No nos interesa el valor del aro. Entonces lo que nos interesa son los valores de los collares. Entonces tenemos que idear una forma de despejar C, ¿cierto? Y no despejar A, porque si no estaríamos perdiendo tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos sustitución, reducción y... siempre se me va una. Siempre hay una que se me olvida. Reemplazo, ¿ya? Entonces lo que podríamos hacer acá es ocupar la técnica de reemplazo, ¿ya? Y podríamos decir que A, despejar A de alguna de las ecuaciones. Entonces a mí me gusta hacer esto, me gusta ponerle numerito a esto. Está la ecuación número 1, está la ecuación número 2. ¿Ya? Podríamos hacer el reemplazo, podríamos hacer la sustitución, podríamos hacer hartas cosas, ¿ya? O podríamos hacer reducción. Hagamos entonces, cualquiera da lo mismo, si la que ocupemos nos va a llevar al resultado. Entonces, ¿qué pasa si yo despejo A de la ecuación número 2? ¿Ya? Entonces, fíjense, de la ecuación número 2, nosotros vamos a intentar despejar A. Entonces, para poder despejar A, yo necesito pasar los 8C, deshacerme primero del 8C. Entonces, para deshacerme del 8C, tengo que restar 8C a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, esto queda más o menos así. ¿Ya? Entonces, ahora yo tengo que despejar A. A entonces va a ser 60.000, ¿cierto? Menos 8C. Ahí tenemos entonces el valor de A. Este valor de A, que está en función de C, ¿cierto? Lo vamos a reemplazar, vamos a tomar este valor de A y el valor de A la reemplazamos en la ecuación número 1. La ecuación número 1 dice lo siguiente. Dice 15 veces A, aquí viene la parte importante, porque A ahora vale 60.000 menos 6C. Perdón, eso es... ¿por qué puse 6C? Esto es 8C. Y ahí sí. Fue un lapsus. ¿Ya? Todo eso es A. ¿Ya? Y en la ecuación 1, A está multiplicado por 15. Ahí está. A esto hay que sumarle 10 veces C. Y sabemos que eso es igual a 90.000. ¿Ya? Ahí estaríamos utilizando la técnica... ahí estamos utilizando, ¿cierto?, la técnica de reemplazar.
Claro, pues habría sido mucho más sencillo que fuese un 6. ¿Cierto? Pero no era nada 6, pues era 8. Perdón, tienen razón. Acá me faltó dividir en 6. Tienen toda la razón. Aquí todo esto está dividido en 6. Me comí un pequeño paso. Como día viernes, estamos cansados. Sí, ahí sí, tienen razón. El AVE tiene que ir dividido en 6. Sí, estoy súper de acuerdo. Ahí sí. Algo a mí también me pasó que me confundí. Entonces, fíjense que efectivamente aquí uno podría simplificar un poco la expresión. Entonces, volvamos a escribir la expresión número 1, tomando en consideración, ¿cierto?, que ahora está todo dividido en 6. 60.000 dividido en 6 es 10.000, ¿cierto? Voy a poner paréntesis. Menos 8 dividido en 6, ¿cierto? Esos serían 4 tercios, si no me equivoco. Más 10c igual a 90.000. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que multiplicar este 15 que está afuera por los términos que están al interior del paréntesis. Entonces, 15 por 10.000. Tenemos que ver cuánto nos da eso. ¿Alguno de ustedes se atreve a tirar un número? Entonces, 15 por 10.000 va a ser 15, ¿cierto? Y los ceros que acompañan al 10.000. Entonces serían 150.000. Correcto. Menos 15 por 4, ¿cierto?, que es 60. Muy bien. Dividido en 3 por C. Más 10C. Y todo eso, ¿cierto?, igual a 90.000. Aquí vamos a tirar una línea divisora. Por continuar acá arriba. ¿Ya? Entonces, tenemos 150.000 menos 60 dividido 3C, que eso igual es un número que se puede simplificar, más 10C igual a 90.000. Entonces, hagamos lo siguiente. Juntemos los números que tienen C en un puro lado y juntemos los números que no tienen C al otro, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es pasar el 90.000 a la izquierda. Entonces me va a quedar 150.000 menos 90.000 igual a 60 sobre 3C menos, perdón, 10C. Ahí sí. Entonces hacemos la resta entre 150.000 y 90.000, que eso, no sé por qué me tinca que son como 60.000, ¿o no? Entonces, 60.000 igual 60 dividido 3. Yo sé que esta pregunta es sencilla, pero igual la voy a hacer. ¿Cuánto es 60 dividido 3? Muchas gracias. 20. 20C menos 10C, ¿cierto? Entonces nos queda 60.000 a la izquierda igual a 20C menos 10C son 10C positivas. Y finalmente, ¿cierto?, nos queda aquí el valor de C va a ser 60.000 dividido en 10. Y eso, queridos y queridas, es 6.000, ¿cierto? 60.000 dividido en 10 es 6.000. Entonces, recordemos que C era el valor de cada collar. Por lo tanto, cada collar, nuestro querido artesano lo vende a 6.000 pesos. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta que plantea la PSU es la letra B. Ahí está, ¿cierto? Vamos a leer un ratito el chat. Dice, profe, ¿y si dejo el 90.000 positivo y el 15.000 lo dejo negativo, estaría bien igual? Sí, se puede despejar para cualquier lado. Lo único que si tú dejas el 90.000 a la derecha, te pasas el 150.000 restando y lo que te va a quedar al lado derecho, ¿cierto?, va a ser un valor negativo y por lo tanto al otro lado te va a quedar menos 10 igual a menos 60.000. Menos 10C igual a menos 60.000 y después se hace... después uno lo hace de la otra manera, ¿cierto? Multiplica por menos 1 y ahí da exactamente lo mismo.
Profe, ¿podría hacerlo con el método de reducción, por fin? No, pero Rocío, hágalo usted con el método de reducción, porque ella así practica. La Catherine lo hizo por reducción. Muy bien. Definitivamente. Lo único que sí, para hacerlo por reducción, lo único que hay que hacer es... lo hice y me dio 2000. No, pues no te puede dar un resultado distinto independiente del método que tú ocupes. Eso es importante. ¿Ya? Independiente del método que nosotros utilicemos para despejar nuestra incógnita, em, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Ok? No nos puede dar con métodos distintos resultados distintos. Eso significa que el procedimiento estuvo malo. ¿Ya? Y efectivamente cada uno lo hace con el método que le resulte más cómodo, como muy bien dice la Natalia ahí. Yo también estoy súper de acuerdo con eso, Natalia. Uno siempre se siente más cómodo, más confiado con alguna estrategia que otra. Y eso muchas veces puede ser incluso más importante que hacerlo rápido. ¿Ya? Porque si lo haces rápido con un método que no estás confiado, vas a dudar de tu resultado, ¿cierto? Vas a estar inseguro respecto a esa respuesta y lo más probable es que lo vaya a tener que hacer de nuevo. Entonces, yo sugiero siempre, independiente de cuál sea más rápido o cuál sea más lento, hacerlo con un método con el cual ustedes se sienten confiados y confíen en su resultado. Este método fue sustitución. ¿Ya? No, perdón, este método fue, sí, sustitución, justamente. Reemplazamos. Encontramos un valor para A, fíjate, encontramos un valor para A y lo reemplazamos o lo sustituimos en la expresión número 1. Así que este fue método de sustitución. De nada, chicos. Para hacerlo para hacerlo por reducción hay que encontrar un término que al multiplicar o al dividir, ¿cierto? Iguale alguno de los factores, ¿ya? Tengo que multiplicar alguna de estas, o en este caso, ¿cierto? Alguna de las expresiones por algún valor de tal manera que se igualen o que se puedan cancelar, ¿cierto? Los valores para hacer la reducción. La Catherine dice que lo hizo por reducción y es más corto. Catherine, ¿cuál fue el factor que usaste para multiplicar o que te permitió hacerlo más rápidamente? Para que lo compartas con los compañeritos. Ah, ya. Multiplicaste abajo por 15 y multiplicaste arriba por 6. Perfecto. Y ahí te deshiciste del A y ahí te quedan... Ya, yo pensé que habías encontrado un factor que te podía ayudar. Ya, súper, sí, súper bien. Buen trabajo. Fíjense, es una pregunta del modelo PSU 2020. Vamos a ver ahora el problema que viene a continuación, es del modelo PSU 2021. Y lo vamos a resolver, por supuesto. Entonces veamos la pregunta. Dice, ¿cuáles son los valores de P y Q respectivamente para los cuales se cumple que menos 4P más 5Q es igual a 9 y menos P menos Q es igual a 9? ¿Ya? Entonces vamos a resolver este problema. Entonces, acá podríamos hacer igualación, yo creo, o, perdón, reducción. Ah, pucha, Maite. Ya, espera, denme un segundo. Antes de comenzar con voy a responder la pregunta a la Maite, ¿ya? Para que no quede colgada. Entonces, denme un segundito. Pido perdón, pero vamos a intentar responder la duda. Entonces, Maite, cuando nosotros, dividimos por 6, ¿cierto? Toda esta expresión, dividir toda esta expresión por 6 es lo mismo que dividir el 60.000 por 6 y el 8C por 6.
¿ya? Por lo tanto, al dividir los 60.000 en 6, me quedan 10.000, y al dividir el 8 en 6, me queda 8 sextos. Pero el 8 sextos es un número que se puede simplificar, ¿cierto? Por lo tanto, el 8 sextos lo dividimos en 2 y quedan 4, el 6 lo dividimos en 2 y quedan 3. Entonces, de ahí aparece 6, 4 tercios de 6. ¿Ya? Me alegro. Ya, ahora sí que sí. Ya, entonces vamos a resolver este problema. Eh, Vamos a utilizar entonces algunos de los métodos para poder reducir perdón, para poder encontrar los valores de P y Q respectivamente. Y lo que podemos hacer, ¿cierto? Recuerden que a mí me gusta ponerle numerito a esto, la ecuación de arriba es la 1, la ecuación de abajo es la 2, y así podemos ordenarlo, ¿cierto? Entonces, yo lo que podría hacer es tomar la ecuación número 2, ¿cierto? Y multiplicarla, por ejemplo, por 5. ¿Ya? Puedo tomar la ecuación número 2 y multiplicarla por 5. Si hago eso, me va a quedar menos P menos, perdón, casi, no sé qué me pasa hoy día, perdón, pido disculpas por las pifias de forma reiterada, pero yo creo que es viernes, estoy cansado. Ya, entonces, si multiplico la ecuación 2 por 5 me queda menos 5 veces P menos 5 veces Q igual, ¿cierto? A 9 por 5 es 45, la última vez que me fijé, ¿cierto? Ahí. Entonces, la ecuación 2, al multiplicarla, al amplificarla por 5, queda de esa manera. Entonces, lo que podemos hacer ahora es tomar la ecuación 2 y la ecuación 1, y si ustedes se dan cuenta, Q quedó exactamente con el mismo valor, pero con signo negativo. Por lo tanto, ahora las podemos sumar. Yo puedo sumar mi ecuación 2, esta ecuación que está aquí, que es la nueva ecuación 2, amplificada por 5, y la podemos restar con la ecuación, perdón, la podemos sumar con la ecuación número 1. Entonces, a la ecuación 1, ¿cierto? Le vamos a sumar la ecuación número 2, que está amplificada por 5, recuerden. Entonces, al hacer eso, nos va a quedar lo siguiente. La ecuación número 1, al lado izquierdo del paréntesis, dice menos 4p más 5 veces q. Y nuestra ecuación 2, ¿cierto? Estamos sumándola. Dice menos 5p menos 5 veces q. Y ahora sumamos lo que está del otro lado del igual. La ecuación número 1 al lado derecho de la igualdad tiene un 9. Y la ecuación número 2 al lado derecho del igual tiene un 45. Como estamos sumando, ¿cierto? Se respeta la operación. Ya, entonces, fíjense, me queda menos 4p más 5q más menos 5p menos 5q. Entonces, como ya lo habíamos adelantado, nosotros amplificamos por 5 para poder eliminar el término q, ¿ya? Así que vamos a eliminarlo. Entonces, 5q con menos 5q da 0, 0q. Y menos 4p más menos 5p, eso es menos 9 veces p, ¿ya? Y 45 más 9 es 54. Por lo tanto, eh, P o menos P, si ustedes quisieran, va a ser igual a 54 dividido en 9. Multiplicamos por menos 1, ¿cierto? Para que P quede positivo. Y P va a ser entonces igual a menos 54 sobre 9. Y menos 54 sobre 9, ¿cuánto es? Ustedes que son buenos para las tablas. Menos, correcto, menos 6. Ya, entonces ya conocemos el valor de P. P ya tiene un valor conocido, menos 6. Entonces, ahora reemplazamos el valor de P en la ecuación número 2, que es la más sencilla, ¿cierto? Entonces tomamos el valor de P, lo reemplazamos en la ecuación 2 y nos queda que menos 6, ¿cierto? Porque, perdón, menos 6, ¿ya? Menos P y P es menos 6, por lo tanto es menos 6. Menos Q
tiene que ser igual a 9. Entonces, ese menos menos, ustedes saben que se... Y Q entonces va a ser igual a 9 menos 6. Y en este caso, ¿cierto? Ah, perdón, perdón, aquí cometí un error. Perdón. Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Ahora sí. Menos por menos es más. Más. Ya, ahí sí. Entonces, ahora sí. Sí, estoy escribiendo, ¿no lo ven? Acabo de dibujar un 6. ¿Lo ven? Me dejaron ahí. ¿Que están viendo lo que estoy haciendo? Ah, ya. Sí puede ser problemas de conexión. La bendita internet. Ya. Entonces, el 6 quedó positivo por el doble signo negativo. El Q sigue negativo. Aquí no hay nada que le haya cambiado el signo a Q. Y nos quedamos con el 9 aquí positivo. Ya, entonces, vamos a cambiar de posición Q, lo vamos a llevar al lado derecho de la ecuación para que cambie su signo. Y el 9 lo vamos a traer para acá, ¿cierto? Para que quede con signo negativo. Entonces, el valor de Q es correcto, menos 3, como por ahí lo habían adelantado. Entonces, los valores de P y Q son menos 6 y menos 3. Ahí estamos, ¿cierto? Y ahí ya terminó el problema. Entonces, buscamos cuál es la alternativa correcta a nuestro problema. En este caso, menos 6 menos 3, la alternativa B. Correctísimo. Súper bien. Buen trabajo. Entonces, esos son los problemas así uno se enfrenta, ¿cierto?, a los problemas de sistemas de ecuaciones. En general, uno termina usando el método con el que más se siente cómodo, pero la estrategia siempre es, si es que te están pidiendo un solo valor y no los dos, tratar de partir por el primero o mirar lo que nos pasó. Tomemos como ejemplo lo que nos pasó en un problema anterior, ¿ya? Tomemos por ejemplo lo que nos pasó aquí. Este ejemplo es súper bueno porque si nosotros miramos las alternativas, ¿cierto? Teníamos, dependiendo por dónde partiéramos, habríamos tenido dos caminos distintos. Habríamos tenido que, si hubiésemos calculado primero la alternativa, perdón, el término C primero, habríamos encontrado, ¿cierto?, que teníamos dos posibles respuestas, pero en cambio calculamos el término A primero y encontramos al tiro una de las respuestas. Entonces, eh, si nos están preguntando por ambas, tratemos de partir siempre por la primera y luego la segunda. Si nos están preguntando solamente por una de los valores, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en el problema número 1, perdón, en el problema número 2, que nos piden por solamente uno de los valores, entonces despejemos inmediatamente, forcemos el procedimiento para obtener el valor por el cual nos preguntan y no sacar de forma innecesaria el otro valor. ¿Ok? Esas son algunas recomendaciones. Lo otro que es importante es que ustedes tienen que recordar que cuando se enfrenten a un sistema de ecuaciones no siempre van a encontrar una respuesta. Recuerden que existe la posibilidad de que se enfrenten con un sistema de ecuaciones que no tenga solución, ¿ya? O que tenga infinitas soluciones. Entonces, eso también es interesante de entender, ¿ya? Recuerden que cuando nos enfrentamos a un sistema de ecuaciones podemos tener una solución, es posible que nos encontremos con una única solución, infinitas soluciones o ninguna solución. El problema no tenga solución, ¿ya? Desde el punto de vista teórico, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos entender esto? A ver, cuando nosotros hacemos un sistema de ecuaciones, cuando nosotros nos planteamos un sistema de ecuaciones lineales, es decir, que donde las variables están elevadas a 1, nosotros estamos lidiando con rectas. No sé si se acuerdan que una función lineal, una función afín, es una línea recta. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un sistema de ecuaciones, lo que estamos encontrando es el lugar en el espacio donde se interceptan estas dos rectas. Entonces, supongamos que
tengo una recta así y tengo otra recta así. Entonces tengo dos rectas. Cuando yo hago un sistema de ecuaciones y encuentro los resultados para mi sistema de ecuaciones, lo que yo estoy encontrando es el punto, ¿cierto?, en el cual estas dos rectas se interceptan. Gráficamente, ¿cierto?, un sistema de ecuaciones consiste en encontrar el punto de intercepción de las dos rectas. Entonces, claro, se encuentran aquí, ¿cierto? Ahí y acá. Cuando hay infinitas soluciones, es porque las rectas están una sobre la otra. Fíjense, si yo tengo dos rectas que pasan una sobre la otra, se interceptan en infinitos puntos. Y un problema que no tiene solución es cuando yo tengo dos rectas que son paralelas entre sí. Si yo tengo dos rectas que son paralelas entre sí, estas dos rectas nunca se tocan. Por lo tanto, no hay solución a ese sistema. ¿Ya? Entonces, tienen que recordar que en los sistemas de ecuaciones se pueden dar estas dos soluciones, estas tres situaciones. Que el sistema sí tenga solución y tenga una única solución. Que el sistema tenga solución, pero las soluciones sean infinitas, ¿cierto? Y por último, que el sistema no tenga solución. ¿Ya? Cuando nosotros encontramos un sistema con una única solución, ¿cierto? Que es como lo que hemos estado haciendo, encontramos un valor para P y un valor para Q, un valor para X, un valor para Y, un valor para el valor de los collares y el valor de los aros, ¿ok? Ese es un sistema de ecuaciones que tiene una única solución. Cuando encontramos soluciones infinitas, nos encontramos con lo siguiente. Cuando ustedes se arman un sistema de ecuaciones y tienen infinitas soluciones, les queda, por ejemplo, algo así. 1 es igual a 1. Desaparecen las variables, X, Y, ¿cierto? A, C y todas esas cosas desaparecen y aparece, les queda una igualdad que es cierta. Por ejemplo, 1 es igual a 1 o 0 es igual a 0 o 3 es igual a 3. Entonces, esos sistemas que muestran soluciones de ese tipo son sistemas de ecuaciones que tienen infinitas soluciones. ¿Ya? Y un sistema que no tiene solución, ustedes van a llegar a una igualdad, después cuando trabajen con el sistema de ecuación, van a llegar a una solución, por ejemplo, de 3 es igual a 0. Si ustedes llegan a esa igualdad, entonces eso significa que su sistema de ecuaciones no tiene ninguna solución posible. No tiene soluciones, porque llegan a una falsedad. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay preguntas en la PSU de este año que efectivamente les piden identificar si el sistema de ecuación tiene o no soluciones, o si tiene infinitas soluciones o no tiene soluciones. ¿Ya? Entonces, por eso yo les estoy mencionando esto. Esto se lo menciono justamente porque pueden haber preguntas que no necesariamente estén asociadas a obtener un resultado numérico, sino que más bien estén asociadas a entender esto, a entender una situación cuando el problema tiene una solución, infinitas soluciones o no tiene solución. ¿Ya? Eso es algo que tienen que tener en consideración. Esto es parte del contenido teórico que ustedes tienen que manejar. Recuerden que en Schoology les dejo la guía para que ustedes trabajen. Recuerden que hay una guía disponible con más ejercicios para que ustedes puedan resolver por su cuenta. Y si llegan a tener dudas, por supuesto, me pueden consultar. ¿Ya? Recuerden lo que hoy día hemos aprendido. Hemos aprendido a operar y resolver sistemas de ecuaciones de primer grado. Y no olviden, ¿cierto?, compartirnos en sus redes sociales para que así más gente pueda conocer, ¿cierto?, esta maravillosa iniciativa que es el preuniversitario Preparación Ética. ¿Ya? Ahí les dejo el código de Schoology. Y recuerden siempre, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube y, por supuesto, hacer su aporte ético a estas cuentas. ¿Ya? Que tengan un muy lindo fin de semana, que estén muy bien, cuídense, como siempre, son unos secos y unas secas.